Entonces tenemos un dolor sumamente intenso de región lumbar hacia la parte anterior. Llega más o menos a nivel del punto ureteral superior, en este caso pónganse derecho para que sea más bonito y se diferencie del apéndice, ¿no es cierto? Va bajando el dolor hacia la vía y compromete la parte de lo que es la región inguinal. Y en algunos casos en el hombre va hacia el testículo comprometido, hacia el lado que esté comprometido, y en mujeres hacia los labios mayores. Es un dolor tan intenso que para el hombre es el equivalente a que las mujeres tienen en el parto. Mientras la piedra está obstruyendo, la orina se está acumulando y está distendiendo la pelvis renal, ¿no es cierto? Si es que está más abajo la piedrita, igual que cuando sale de la vesícula, hay que ver en qué lugar del conductito está. Si va bajando, entonces el dolor se hace sumamente intenso, la piedra o el hito empieza a lastimar, a desgarrar, genera hematuria, entonces hasta que llegue a la vejiga. Una vez sale a la vejiga, el dolor va a calmar. Si creen que eso era doloroso, imagínense cuánto va a doler de la vejiga hasta el meato urinario en el varón, más o menos 16 a 18 centímetros lo normal, y en la mujer es de 4. En la mujer no va a salir tan complicado, pero en el varón sí. Y ahí es mucho más doloroso porque las fibras de la uretra son mucho más sensibles. Entonces, realmente algo muy grave. Luego, los dolores de origen inflamatorio no son tan llamativos, pero obviamente sí va a haber este dolor. Ahora, hay ciertos casos, por ejemplo, en una cistitis hemorrágica, donde realmente, como les digo, está inflamada la mucosa y el dolor es muy intenso y es la parte baja. Luego hay que diferenciar entre agudo y crónico. Los agudos ya les he hecho el cólico uretral, litiasis, infarto renal, necrosis, isquemia, pielonefritis aguda, un proceso inflamatorio severo, quiste renal, complicado, hematoma en aumento, trauma renal, esos son dolores agudos. Y los crónicos, como les decía, no son tan llamativos. Van a encontrar pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes en las mujeres, cada 2-3 meses están teniendo un cuadro de infección urinaria, que llega un momento en el cual no van a tener un dolor o va a ser demasiado leve. Entonces ahí hay que recurrir a otros estudios alternativos para que nos ayuden en el diagnóstico y obviamente en la resolución de la patología. Lo que les decía, hematuria, sangre en la orina. Entonces, en teoría la cantidad debería ser realmente baja. Menos de 3 glóbulos rojos deberían encontrarse. Hay que diferenciar de cuando nosotros consumimos algún alimento que sea rico en colorante, por ejemplo, la hematuria, alguna gaseosa, helados que ahora están de moda que tengan mucho colorante y saborizantes. Entonces, esto le puede dar un tinte rojo a la orina sin que sea una hematuria. Entonces, cuando ustedes tengan y el paciente diga, no he orinado rojo ayer, ¿qué has comido? ¿Qué has tomado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has ido a beber? Todo eso hay que ir a preguntar antes de poder sospechar en la hematuria. Ahora, si nosotros hacemos el examen general de orina, vamos a encontrar más de 3, es una hematuria microscópica. Y cuando nosotros podemos ver la hematuria, nosotros vemos que la orina es roja y es una macrohematuria. Entonces, cuando es visible y cuando no es visible. Luego de eso tenemos que ver si es intermitente, y cuando es intermitente significa que aparece y desaparece. Entonces ahí tenemos que buscar algo que justifique o que nos oriente al diagnóstico. ¿Por qué está siendo intermitente? Pónganse, cada vez que hace frío, orino con sangre. Ah, ya, entonces eso es diferente a que la hematuria sea todo el tiempo. Luego de eso tenemos la clasificación, como les decía, si es al inicio de la micción, durante la micción o al terminar. Y aquí está, al inicio vamos a pensar en algún proceso obstructivo, una hipertrofia benigna de próstata, una estenosis uretral. Entonces tenemos que hacer mucho esfuerzo y tenemos que hacer pujo para poder vencer esto y que la orina salga. Y al vencer esto, obviamente, va a haber lesión del tejido por la presión que estamos ejerciendo. Y esto va a generar sangrado. Al terminar la micción, estamos pensando que es en la vejiga.
Y ya les he dicho, si es que es toda la micción, no solamente problema renal, también un problema sistémico, una alteración en la coagulación, un síndrome de coagulación intravascular diseminada, un síndrome urémico hemolítico, les he dicho, sumamente importante, sobre todo si es niño. Si orina y tiene heces con sangre, es urgente, hay que transferir a un hospital que lo pueda ver. Si ustedes están ahí, tienen que avisar, o sea, tiene hematuria y tiene disentería. Entonces es algo grave, ¿no es cierto? Incluso a veces necesitan terapia intensiva. Y la clasificación que es un poco más usada en medicina interna, tipo 1, tipo 2, la tipo 1 cuando es de origen renal, y ahí tenemos alteración de lo que son los eritrocitos, van a estar deformados, alterados y demás, y puede presentar o no lo que son los cilindros. Entonces, principal diagnóstico, una glomerulonefritis. O podemos pensar también en un problema que vamos a ver más adelantito, donde vamos a tener lo que es el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Luego de eso tenemos el tipo 2, cuando el problema no está en el riñón. Es como cuando decíamos el síndrome ictérico es... vamos a diferenciar si es prerrenal, diré prehepático, hepático o poshepático. Poshepático obstructivo, ¿no es cierto? Esto igual, o está en el glomérulo el problema o es sistémico o el problema está en la vía urinaria. Entonces, cuando es tipo 2, los eritrocitos en el examen general de orina van a estar normales, no van a sufrir alteración, no va a haber alteración en el glomérulo, entonces no se van a destrozar, deformar al pasar el mismo. Aquí podemos encontrar tumores, quistes, litiasis, malformaciones y todo lo demás. Clínicamente, sintomática y asintomática. Cuando hay otros síntomas asociados, cuando hay dolor, disfuria, polaquiuria, eso en un problema prostático o cuando no lo tiene. Y esta tablita que tienen acá, saquenle una fotito, todos los ejemplos, y cuando yo les dé casos clínicos, tal vez alguno de esos sea este diagnóstico. Luego de eso, pasamos a la infección de tracto urinario. Esta es una de las enfermedades que veo más seguido en las defensas de grado. Ven infección de tracto urinario y dicen, no, esto es fácil, esto es sencillo. Y la verdad no lo es. Es sumamente complejo. La definición es que hay un proceso infeccioso en el tracto urinario, muy diferente a la bacteriuria asintomática. Cuando nosotros tenemos bacteriuria asintomática, es una persona que ha tenido infecciones urinarias tan seguido, tiene descenso de vejiga, y hasta que no se resuelva la malformación que ha adquirido esta persona por los embarazos, va a tener todavía bacterias en el interior. Lo malo es que entre más tiempo persista la bacteria ahí adentro, vamos a tener mayor problema, mayor recurrencia y mayor resistencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, los síntomas de la infección de tracto urinaria se dan dependiendo si es alta o baja. Entonces, ¿cómo confirmamos este diagnóstico? Primero mediante el examen general de orina, y si es patológico el examen general de orina, tenemos que pensar en el urocultivo. Ahora, si la paciente viene varias veces por la misma molestia, por más que el ego sea normal, tenemos que pedirle un examen de urocultivo y antibiograma. Tenemos la etiología más frecuente. Vamos a repasar un poco de microbiología. ¿Dónde está? Neisha ya le he preguntado. Nayeli también. Melvin. Doc. ¿Por qué la Escherichia coli es la bacteria más frecuente en las infecciones urinarias de mujeres? Doc, porque la uretra mide, si no sé mal, la uretra de la mujer mide 2 centímetros. De 2 a 4, ¿no ves? El del varón mide 16, 18 en promedio, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué otros factores influyen en la Escherichia coli? Melvin.
Nelly. Doc. Otros factores que influyen. Porque si lo que me estás diciendo es que la uretra en la mujer es más corta y por eso tiene mayor predisposición, eso influye a todas las bacterias, hongos y tanto bacterias anaerobias, aerobias, gram positivas, gram negativas que hay en la parte intestinal, ¿no es cierto? Que es por continuidad que llega. Alguien me levantó la mano, creo que es Yesenia. Doc, puede ser también el pH, que va a ser muy importante para su No, ¿qué mecanismos de patogenicidad tiene la E. coli? Yesenia. Doctor, eso sí, también es por la resistencia al pH y porque son negativos, son gram negativos también, Doc. No, una persona más estoy viendo. Apa, baja la manito, Yesenia. Baja tu manito. Su capuca está participativa. ¿Qué ha pasado? Dale, ¿por qué? Bueno, creo que en algunos casos produce lo que es la cistitis también. Aparte de también, creo que uno de los factores podría ser la transmisión vía sexual también. Obviamente hay la transmisión sexual, sobre todo, bueno, ahorita que hay nuevas prácticas, ¿no es cierto? Pero ¿por qué la E. coli es la bacteria más frecuente en las infecciones del tracto urinario? Vamos a repasar mecanismos de patogenicidad. Tiene cilios, tiene flagelos. ¿No es cierto? Aparte de eso, su pared es diferente a la de los gram positivos. Joana. Aima. Aima. Bueno, Montalvo. ¿Quién? Damaris, dale. Doctor, puede ser también porque como la uretra de la mujer es más corta, hace que el ascenso de la Escherichia coli sea más rápido. También... Sí, ya lo hemos dicho eso. Ajá. ¿Qué mecanismos de patogenicidad tiene la E. coli? Lo que produce las citocinas, hemocininas. Ya. ¿Qué más? Puede producir disuria, esos son síntomas. Albert, mecanismos de patogenicidad. A lo que me acuerdo era porque tenía una doble cápsula y al ser negativa realmente no necesitaba también estar aireado, por lo que o sea, no necesita lo que es el aire y también tiene una doble cápsula que le ayuda contra el pH, pero no me acuerdo más por la cápsula. Van a repasar, ¿ya? Porque sí necesita aire, ¿ya? Entonces, obviamente ustedes han dicho que en varones y con esas prácticas sexuales, el Proteus mirabilis, el Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas y bla, sí son causas de infección urinaria. Menos frecuentes, pero sí son. La E. coli tiene varios mecanismos de patogenicidad y de virulencia que hacen que sea mucho más agresiva. Hay 4 cepas, entonces dependiendo de qué cepa es la que estemos enfrentando, va a ser más agresiva y puede deteriorar más la mucosa vesical. Al igual que pasa en la mucosa intestinal, ¿no es cierto? Y produce diarreas, la enteropatógena, la enterohemorrágica y todo lo demás. Luego de eso tenemos la parte de la clasificación, que les digo, lo más bonito es manejar alta y baja. Ahora, cuando nosotros hablemos de infección urinaria baja, tiene que tener síntomas locales. Entonces, disuria, poliacuria, tenesmo vesical, dolor en hipogastrio, suprapúbico, urgencia misional, incontinencia y hematuria. Todos estos datos son síntomas localizados de la parte que está siendo afectada. Como dicen, lo más frecuente es que las bacterias de las heces fecales lleguen a lo que es la parte del periné, donde haya parte sangrecita, tengan orina y empiecen a ascender, tengan mayor crecimiento porque tiene todos los nutrientes que necesita en la sangre y en la orina para poderse desarrollar y con esto poder ir ascendiendo, ¿no es cierto? Pero la gran diferencia con infección urinaria alta es que en infección urinaria alta tenemos síntomas generales. Aparte de los que están en la parte baja, tiene que tener náuseas, vómitos, fiebre, dolor. Puede haber, sí, no es lo más
lo más importante, pero sí que tenga síntomas generales: fiebre, náuseas, ganas de vomitar, astenia, dinamia. Eso ya te orienta a que la infección es alta. Y si tiene dolor, obviamente mucho más. Y acá hablamos de la litiasis. Es diferente y tenemos que diferenciar la litiasis renal, vesical, ureteral y uretral. Son términos que tienen que saber manejar para poder hacer sus diagnósticos. La litiasis renal, normalmente la persona, sobre todo los que toman bastantes lácteos, gaseosas, bebidas alcohólicas, consumen alimentos ricos en calcio y no hacen actividad física o no lo usan de manera adecuada, tienen esa predisposición a generar ciertos cristales. Obviamente, no solamente vamos a tener la predisposición a tener cristales, tenemos que ver muchos factores. Lo más frecuente en este medio es el consumo de las bebidas gaseosas. ¿Dónde está María Belén? Alguien se ha salido del grupo. ¿Quién se ha salido? Ah, ya. María, ¿cuántos vasos de gaseosa tomas al día? Bueno, a la semana vamos a vasos. ¿A la semana cuánto? Las personales. Puede ser 2 personales a la semana. No, 2 personales a la semana. ¿Todos los días? no todos los días, o sea, una vez por al medio. día. Sí, día por medio. Día por medio serían entonces 3. No sé, solo tomo una personal un día y luego ya durante la semana veo si tomo otro más. Nada más. Marco, ¿cuántas gaseosas tomas al día? Vamos a manejar la medida de personales. Marco, a la una. Sí, doctor, perdón, no le escuché. ¿Cuánto es tu consumo de gaseosas a la semana? 1 litro, ¿será, doctor? Creo. 1 litro y medio. Ya. A la semana 1,5 litros. Perfecto. ¿Y fines de semana no van a tomar roncito o algo? Jean-Pierre dice que sí, a ver. Jean-Pierre, ¿Yo? estás levantando la mano. Ah, yo, doctor, bastante gaseosa. Podría decir que 2 de 500 al día. 2 de 500 mililitros al día. O sea, tomas 1 litro al día. Sí, ¿Todos los días? prácticamente interdiario. Ok, entonces tomas 500 ml por día. Sí, Ya. Entonces, ¿alguien que consuma lácteos en exceso? también, doctor. También, tomas leche y gaseosa. Entonces, la predisposición que tienes es alta. ¿Por qué no has hecho todavía piedritas en el riñón? También hago esfuerzo físico, doctor. Tengo actividad física activa. Muy bien, la actividad física. Aparte de eso, ¿tomas algún suplemento? No, Ninguno, ni creatina, nada por el estilo. no, pero también tomo full agua de Jamaica. Agua de Jamaica, por favor, no tomen agua de Jamaica, tomen agua normal, ¿ya? El agua de Jamaica, ya les he dicho, no tiene potasio, es como tomar agua normal, pero aparte de eso tiene un efecto diurético. En vez de hidratarlos, los deshidrata más. Sí impresiona que bajen de peso porque la célula se deshidrata, pero al deshidratar la célula estamos entrando en estrés oxidativo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, varios factores alteran si es que producimos o no piedritas o litos en este caso, ¿no es cierto?
Y no todos los litos son cálcicos. Depende la sustancia que se está almacenando o que estemos consumiendo en exceso. Entonces, ¿qué pasa con las piedras? Primero, igual que con la vesícula, tenemos piedritas que van a estar en este caso en la pelvis renal. Como la pelvis renal es amplia, grande, las piedritas están ahí, no generan cuadro agudo a menos que salgan. Lo que sí puede predisponer, sobre todo en pacientes que hayan tenido varios embarazos y tengan infecciones urinarias recurrentes, o en varones si hay malformaciones en la vía urinaria, estos pueden ser reservorios de bacterias y generar infecciones urinarias recurrentes. Entonces, si la señora viene por infecciones urinarias, han revisado con el ginecólogo, no hay un colpocistocele, hay que pensar en una patología por litos. Igual que pasa con la vesícula, cuando se tranca en el conductito es donde realmente produce un dolor sumamente intenso. Como es un reservorio de bacterias, no olviden que va a predisponer a que en alguna parte del parénquima renal se almacenen las bacterias y luego puedan producir abscesos. Cuando tenemos nosotros la piedrita ya en el uréter, ya estamos hablando de un cólico ureteral. Entonces, la litiasis ureteral es sumamente dolorosa. Ya les he dicho, es un dolor muy intenso. Se puede ver aliviado como es por el peristaltismo del conducto que trata de eliminar la piedrita con antiespasmódicos. Lo más recomendado cuando hay problemas urinarios es el diclofenaco. Obviamente, si es que el paciente tiene problema gástrico, hay que darle protección gástrica, ¿no es cierto? Se va a distender la cápsula, por lo que la orina empieza a empujar, los uréteres también se empiezan a dilatar, lo que puede hacer que en algún momento tengamos una hidronefrosis, porque la orina empieza a comprimir el parénquima y el parénquima se empieza a destruir y adelgazar. Yo he tenido un paciente que llegó a tener una creatinina de 9. Con tratamiento y con la cirugía de próstata resolviendo el problema obstructivo, la creatinina se ha normalizado. Pero imagínense tener, si lo normal es 1, tener un paciente con 9 es algo muy grave y que puede terminar en mortalidad elevada. Obviamente, como les he dicho, el dolor sumamente intenso. Normalmente inicia en la parte de la fosa lumbar y se va hacia la parte anterior hasta terminar en la parte inguinal o inguinoescrotal. Ahora, dependiendo el punto en el que se haya trancado, tenemos otros diagnósticos diferenciales. Si tenemos en la porción media del uréter derecho, es compatible con un cuadro apendicular. Vamos a tener incluso hasta rebote en ese lugar. Entonces hay que diferenciar, hay que saber, hay que pedir. Por eso es importante la escala de Feño, donde les he dicho que nosotros vamos a ver un examen de orina. Va a salir hematuria, va a salir lo que es el leucocitosis, piuria y demás. Entonces, entonces este origen puede ser otro. El mejor método para el diagnóstico de la litiasis ureteral o renal es la pielotac, la tomografía. Luego de eso tenemos varios síntomas. Obviamente va a haber disuria, polaquiuria, náuseas, vómitos, sudoración, puede haber hematuria por la lesión que está haciendo el cálculo al migrar y la urgencia miccional. ¿Por qué? Porque la orina no está pasando. Dependiendo a qué nivel esté el lito va a generar mayor problema. Obviamente, entre más alto esté el lito, más alteraciones sistémicas, y entre más abajo esté, mayor alteración de hematuria y cosas locales, y el dolor se va a localizar en la parte baja. Tenemos el síndrome nefrótico. Lo que va a haber es un daño del glomérulo. Entonces, ¿va a salir el líquido? Sí. ¿Va a salir las proteínas? Sí. Entonces, el síndrome nefrótico ha tenido mayor relevancia con lo que es la diabetes que estaban hablando hace un rato, por la lesión que se está generando a este nivel. Y todos los síntomas asociados a la lesión del glomérulo van a estar asociados a las alteraciones que va a tener el paciente. Va a tener anasarca, va a tener mayor edema, el edema va a ser más importante,
Entonces, todo está dado por la parte de la pérdida de proteínas. Obviamente, al perder líquido vamos a tener presiones bajas, va a haber lo que es el síndrome ascítico edematoso, porque el líquido va a buscar alguna manera de escapar. Y lo que es la trombosis, eso es sumamente importante. Los pacientes que tienen síndrome nefrótico pueden hacer trombosis venosas. Entonces, hay una alteración en lo que es la vía de la coagulación, donde está la proteína S, C, la antitrombina 3, donde nosotros tenemos realmente que tener mucho cuidado con estos pacientes. Tenemos que hacer medidas antitrombóticas. Antes se usaba la aspirineta de 100 miligramos, pero últimamente los estudios dicen que no hay mucha diferencia en la protección o en la prevención de esto. Entonces ya hay que buscar el Rivaroxaban y otros que son de última generación para tener el mayor control, pero lamentablemente en nuestro medio eso es sumamente caro. Aparte de eso, vamos a tener problemas en los lípidos, problemas tiroideos, la transferina, vamos a tener anemia, no se olviden que es un transportador de hierro, vamos a tener infecciones recurrentes porque vamos a tener pérdida de inmunoglobulinas, entonces hay que tener mucho cuidado con el síndrome nefrótico. El nefrítico es más que nada por un problema de inflamación de la luz. Entonces, al tener este colapso de la luz capilar, nosotros vamos a tener aumento de lo que es la presión. Vamos a tener retención de agua y de sodio. O sea, no va a poder orinar la persona y la orina se va a ir quedando en tu cuerpo. Entonces, obviamente iba a haber lo que es la oliguria, no manejamos mucho el término de anuria y vamos a tener lo que es la hipertensión arterial sistémica. Vamos a tener hematuria, sí, proteinuria, sí, pero menos que en el síndrome nefrótico. Edema, sí, pero menos que en el síndrome nefrótico. Hipertensión, sí, va a haber hipervolemia porque no está logrando eliminar el líquido, ¿no es cierto? Y eso puede generar problema neurológico por un problema hipertensivo. Y luego de eso, obviamente el paciente va a tener una insuficiencia renal aguda. El síndrome nefrótico normalmente da una insuficiencia renal crónica. Y bueno, con eso terminamos por el día de hoy en lo que es la parte renal. En lo que va a hacer el examen práctico, el día miércoles nos vamos a ver, por favor, lo más puntual posible porque tenemos problemas por el aula, lo usan 5 en punto. Entonces, el día miércoles, por favor, traten de estar 3 en punto. Vamos a comenzar ya el examen escrito y posteriormente a eso vamos a hacer el examen práctico. Voy a pedir, por favor, que traten de traer frazada, por lo menos unas 3 frazadas para todo el grupo, y van a pasar uno por uno adelante a hacer las maniobras. Va a haber maniobras de apéndice y va a haber maniobras de urología. Entre las más importantes vamos a hablar las mismas que veíamos para tumores renales. Eso no les voy a pedir una maniobra en específico, sino ustedes me dicen tal maniobra y la realizan. Luego vamos a manejar lo que es la puñopercusión y lo que son los puntos ureterales superiores y medios. No olviden, y esto es importante también cuando hagan sus historias clínicas, a menos que le hayan hecho tacto rectal, no pongan puntos ureterales inferiores. O no generalicen, no pongan puntos ureterales negativos. O sea, pongan puntos ureterales superior y medio negativo. En caso de que hagan tacto rectal, solo en ese caso pueden poner puntos ureterales inferiores. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro? Ya, voy a llamar lista una vez más para despedirnos, ya que hay alguien que se ha desconectado. Y con eso ya terminamos la clase. Estudien, por favor, para la siguiente todas las maniobras de apendicitis que puedan. Sí, Kimberly. Raco, un favor, nos mostró un cuadrito antes de empezar con ITU que le tomáramos foto. No logré tomar foto, no sé si lo podría volver a compartir. Claro que sí.
Ah, no, este es el otro. Ah, casi. No han visto, ¿no? ¿Dónde estamos? Ya, dame un ratito, ¿ya? Semiología, urología. Van a disculpar que la presentación haya sido tan corta, hemos tenido menos de media hora para poder preparar el tema. ¿Ya? Mientras yo voy llamando lista. Voy a llamar rapidísimo, por favor, van a estar atentos.